Si hay algo ahorita en estos tiempos que la iglesia, el pueblo de Dios espera, es lo último, el suceso último, que es el rapto. Pero necesitamos nosotros de estar conscientes de varias cosas. En primer lugar, propiedad de quién somos. A quién nosotros le hemos delegado la autoría de ser nuestro dueño. Hay dos mundos que se mueven, en el cual nosotros andamos, o caminamos, o vivimos. Y no hay de otra, más que el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas. ¿En cuál nosotros nos movemos y a cuál pertenecemos? Cuando nosotros comenzamos a mirar y a ver y a entender, a aceptar que hay un ser supremo en todo el universo, que es aún el que hizo aquellas huestes, las cuales muchísimos años atrás los lanzó él a la tierra, una tercera parte de los ángeles, y a su comandante en jefe llamó Satanás. Los lanza, pero queda un buen número de ángeles y sobre todo queda el Rey de la Gloria, el Dios de los dioses, al cual nosotros servimos con nuestro corazón. Y mi pregunta es en esta tarde, ¿a cuál sirve? ¿O a quién le quieres servir? Porque muchos de nosotros, ¿verdad?, mencionamos a Dios, Dios por un lado, Dios por el otro, pero en verdad en ocasiones no le queremos servir. Negamos ser sus hijos en ocasiones. Y hoy quiero compartirles a todos aquellos, como dice en San Juan, capítulo 1, versículo 12, a todo aquel que creyó en Él, que le aceptó, se le ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios. Por supuesto, quiero que usted sepa algo. Usted tiene algo de valía en su vida. Usted tiene algo, es propiedad de algo. Usted debe tener algo que lo avale como propietario. Si usted no tiene ese papel que lo avale como propietario, no es dueño de nada. De la misma manera nosotros. Si nosotros tenemos un sello, me detengo un poquito ahí y sigo insistente con esto, porque ahorita se habla más del sello de la bestia que del sello de Cristo. Y si usted es un hijo de Dios, usted tiene un sello que lo hace acreedor. Que ese sello comprueba que las huestes de maldad no tienen ningún poder ni con usted ni con su familia. Que esas huestes de maldad van a llegar tarde o temprano a querer hacer probadera alrededor de su vida, posiblemente dañen algo de su físico, pero todo va a quedar solamente en eso. Les comparto algo en el libro de Job. Al principio del libro de Job dice la palabra de Dios que había un hombre justo, temeroso de Dios y perfecto delante de Dios. Y en una ocasión, estando Dios en su trono, viene Satanás delante de la presencia de Dios. Y Dios le hace la pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes, Satanás? Satanás contesta y dice: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. A lo cual Dios le dice: ¿y has contemplado a mi hijo Job, que es perfecto y que es
bueno en todos sus caminos, a lo cual Satanás comienza a abrir un diálogo con Dios, un reto con Dios, y le empieza a decir, bueno, pues sí, pues le tienes casa, le tienes bienes, le tienes familia. Y Dios le dice a Job, le da la autoridad a Satanás, y le dice, mira, te voy a dejar que lo toques. Dice, una cosa nomás no te permito, lo cual quiere decir que las huestes de maldad, desde ahí comenzamos nosotros a comprender que están limitados. Te doy permiso que hagas cualquier cosa, nomás una cosa: con su alma no te metas. Con su alma no la toques, no te metas. Entonces quiere decir que las huestes de maldad tienen limitaciones. Ellos saben bien que usted tiene un sello de Dios. Ellos saben perfectamente que usted pertenece al Creador y al Hacedor de la vida. Por lo tanto, le podrán lanzar dardos encendidos como está ahí escrito, pero usted necesita saber algo, que hasta ahí va a llegar todo, pero que su alma va a seguir mientras usted lo decida intacta. Porque el que se la dio, el dueño de ella, la va a mantener protegida. Y vamos a ir a la Escritura. Vamos a abrir la Biblia en Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios 1:13. Le invito a que abra la Biblia ahí en esa porción bíblica. Efesios 1:13. Cuando usted lo tenga, usted puede decir un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así: en él también vosotros, refiriéndose a ustedes, a la iglesia, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta que la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Una vez más, qué interesante es esto, el 13 y el 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Quiere decir que en el Hijo de Dios hay un sello, hay una promesa, ¿verdad? Usted lo acaba de leer y es entendible. No se trata de querer acomodar la palabra de Dios para que nos favorezca. Si nos favorece en algo, nos favorece a todos y nos bendice a todos. Pero aquí hay algo importante cuando en el 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Arras. Las arras normalmente, ¿verdad?, se usan dentro de donde nosotros vivimos, alrededor nuestro, que el Medio Oriente le llaman Occidente, donde nosotros estamos. En Occidente, las arras se han utilizado como para relacionarlas con una boda, ¿cierto? Hay arras que son de plata, algunos tienen la manera, las agarran de oro, otras personas, bueno, pues las consiguen de cobre y así sucesivamente.
se abre el arra, hay un protocolo para entregarlas dentro de un matrimonio y con ello se declara, ¿verdad?, la abundancia dentro del hogar y de aquel matrimonio. Pero en realidad las arras de las cuales la Biblia nos habla son de la siguiente manera. Las arras en griego, que quiere decir arrabón, que es un contrato inquebrantable. Ahorita las arras, ¿verdad?, dentro de Occidente se dan las arras y de la mejor manera los cosas, y si a alguien se le antoja entre ellos, lo quiebran y se quebró. Se acabó aquel asunto de las arras y se toma como si no hubiera existido aquel pacto. Pero en realidad, el arrabón, o sea, las arras, es un pacto inquebrantable. Que solamente dentro del arreglo que hay, lo único que podría quebrantarlo sería la muerte. En Medio Oriente, cuando se hacía algún trato de un asunto seriosísimo, por delante entraba el arrabón, las arras, una garantía inquebrantable. Aquellas arras y aquel trato, aquel arrabón en aquel tratado, eso no podría quebrarlo ningún juez. Era algo totalmente inquebrantable. Entonces nosotros leemos en el 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria, la cual nosotros, mire desde el 13 para poder entender, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ve que cuando somos hijos de Dios traemos un sello. Traemos un sello cuando somos hijos de Dios. Y las huestes de maldad saben bien que usted es portador de ese sello. Mismo Satanás, el diablo, sabe que usted es portador de ese sello que mismo Dios le ha dado, pero es a través de usted, de su decisión. De lo que usted ha decidido, seguir a Cristo y amarlo. Vamos a Santiago capítulo 1, vamos a recorrer la escritura, esto es muy interesante. Y Dios puso en mi corazón en esta semana trabajar en este mensaje, porque hay mucha gente ahorita buscando una nueva unción, una unción fresca. Por favor. ¿Por qué razón? Por lo mismo que nos hemos mantenido alejados de este libro sagrado, por eso lo leíamos ahorita, que es por la palabra. Dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Escuche, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Si nosotros no leemos ni escuchamos la palabra de Dios, es muy difícil poder decir que nosotros tenemos fe. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Versículo 18. ¿Lo
tenemos? Amén. Todo lo tenemos. Mira lo que dice. Amén. Él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué cosa? Por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué cosa? Primicias de sus criaturas. Mire qué interesante es esto, primicias de sus criaturas. O sea, ve el mundo, lo maravilloso de este planeta Tierra. El rey David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios creó este planeta Tierra, lo ordenó, lo hizo para que nosotros lo habitáramos, pudiéramos disfrutar de él, antes de que 2 o 3 3 o 4 números de familias tomaran posición de él. Pero en realidad él lo hizo para nosotros. Nos hizo a nosotros primeros entre toda su creación. Es lo que nos está diciendo aquí Santiago. Mire, una vez más le leo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Todo lo que hay en esta vida, todo lo más bonito que usted pueda ver, maravilloso sobre este planeta Tierra, ocupan un lugar tan especial en la mente de Dios. Y nosotros nos maravillamos por su creación, por la mente tan maravillosa de Dios, que entre todas las cosas es un arquitecto que lo hizo todo a la perfección, que al sol le dio su medida tan perfecta hacia la tierra para que no nos quememos, que le dio estaciones al año para que en esas estaciones al año nosotros podamos vivir y dentro de estas estaciones tener un temporal perfecto de siembra, de sega, de descanso, de trabajo. Una perfección tan especial de Dios, pero que entre toda esa perfección que Dios hizo, todo lo creado, que es criado por Dios, nos hace a nosotros primeros entre toda su creación. Somos los primeros. Sus primeras criaturas de la creación es el hombre sobre la tierra. ¿Con el propósito de qué? De que seamos sus hijos para la alabanza de su gloria. Vamos a Efesios capítulo 4. Sigamos recorriendo la escritura, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Lo tenemos? Amén. Efesios 4:30. Mire lo que dice. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Usted está viendo que usted sigue siendo un hijo de Dios, que usted conoce. ¿Qué es un sello? Un sello es algo que no puede invalidar nada, como el arrabón que acabé de explicar. Si usted es un sellado de Dios y a usted Dios ha sellado, usted es propiedad de Dios. Usted es un hijo de Dios. Una vez más, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué es eso de contristar al Espíritu Santo de Dios? Que no lo entristezca. Que no baje la guardia. Que no dude en las grandezas y maravillas de Dios. ¿Sabía usted que si Dios le perdona todo al hombre? Todo. Todo nos perdona Dios. Aun si viniste al camino de Dios y has fallado, Dios te toma y te vuelve a levantar. Y es muy posible que en ese levantamiento que Dios te ha hecho después de aquella caída,
Dios te levante con más fuerza. Pero hay una cosa que Dios a nadie nos perdona. A nadie. Y eso que Dios no nos perdona a nadie es la blasfemia, la burla contra el Espíritu Santo. Eso sí, jamás. Ahí está escrito. Jamás Dios nos perdona la blasfema o la burla contra el Espíritu Santo. O sea, hemos sido sellados. Este sello lo reconoce mismo Satanás, el diablo. Mismo demonio reconoce ese sello, que usted es un sellado de Dios, que usted es una pertenencia de Dios, que usted le pertenece al Creador, al Todopoderoso. Y como lo examinamos por allá en Job, usted se acaba de dar cuenta que Dios tiene una ley permisiva, la cual permite en ocasiones que el enemigo venga, nos ataque. Porque Dios es malo, ¿o qué? No, es para que la gloria de Dios se manifieste en su vida y en mi vida y en la vida de aquellos que son hijos de Dios. Pero oiga, que en el primer ataque usted comience a hacerse así como que no, pues es que esto del cristianismo no es para mí, eso es para todos, para todo aquel que en él crea, no se pierda y tenga la vida eterna. Pero somos bien raros nosotros. En ocasiones queremos solamente las buenas, pero las malas no las queremos. En las malas renegamos, nos enojamos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es tan malo? No conocemos el plan de Dios, ni siquiera por aquí un poquito nos pasa, porque la mente de Dios es infinita. La nuestra se termina, nuestra mente se bloquea en ocasiones. En ocasiones nuestra mente se bloquea y sácalo de ahí. Aunque le digas que es verde, él dice que es rojo y es rojo y se bloqueó, y por eso nuestra mente jamás podrá comprender la voluntad agradable y perfecta de Dios. Vamos a Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 13, por favor. Lucas 11, 13. Lucas 11:13, ¿lo tenemos todos? Amén. Dice así la palabra de Dios: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. ¿A quiénes? ¿A quiénes, hermanos? A los que se lo pidan. A los que se lo pidan. ¿A usted no le gustaría pedir el Espíritu Santo de Dios para su vida? Para su protección, para su consolación, para su bendición, para su protección, para la verdad, que en ocasiones nosotros dudamos en ocasiones y decimos, pero ¿quién tendrá la verdad? Es que unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. No es que no nos pongamos a escuchar lo que dice allá, lo que dice acá, sino vengamos. Por eso dice la palabra de Dios que Dios nos hizo renacer por medio de ¿qué? De la palabra. Por esto, por la Biblia. Si nosotros no escudriñamos este librito, pues dijo el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras porque os parece en ellas encontrar la verdad. Y aquí encontramos, en ocasiones, respuesta para nuestras dudas. Así que mire otra vez más, por favor.
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. ¿Usted se ha puesto a pedir el Espíritu Santo a Dios? Señor, por favor, yo te ruego, te suplico, te imploro que me des de tu Espíritu Santo. Y para esto el Señor tiene una respuesta. Ahorita lo vamos a ver. Esta respuesta Dios la tiene para nuestra vida. Y no es cuando Dios da el Espíritu Santo a nuestra vida, entonces nosotros seremos seres que vamos a poder comprender muchas cosas, vamos a poder captar muchas cosas que en ocasiones nos zumban por aquí, y en ocasiones solamente lo que cuenta es lo que yo digo, y lo que cuenta es lo que yo pienso, y lo que cuenta es como yo me siento nada más. Sin importar que hay una razón, y la razón de nuestra vida es Dios, y esa dádiva preciosa del Espíritu Santo para poder seguir caminando y seguir avanzando en la vida. Vamos a Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Es muy importante recorrer la Escritura. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Porque alguien puede decir, no, pero eso era para ellos, para los apóstoles. Esa promesa es para todo aquel que en Él cree. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Gálatas 3:14 dice así: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa. ¿De qué? Del Espíritu. ¿Qué tiene que ver Abraham en todo esto? Abraham, para empezar, era el mero padre de la fe en la antigüedad. Y los judíos, solamente ellos se hacían llamar hijos de Abraham. Pero debido al rechazo que ellos tuvieron al Mesías, tuvimos entrada nosotros, lo que acaba de leer, los gentiles, o sea, Occidente. Somos nosotros, el gentilismo, Occidente, y gracias a ello, por Cristo, por la fe, tuvimos nosotros también entrada para hacernos acreedores de esta maravillosa promesa que es el Espíritu Santo de Dios. Corintios capítulo 1, por favor. Primero a los Corintios. Vamos a la segunda, primero, a la segunda de Corintios. Ahí como quiera están pegaditos y vamos a ver las dos. Primera de Corintios, capítulo 6. Vamos a la segunda. Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, por favor. Segunda de Corintios 1, 21. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer desde el 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y en Él nos confirma con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió es, ¿quién? Dios.
¿Se ha fijado que hay gente recorriendo una iglesia, luego va para otra iglesia y luego no tiene paz en una, se cambia para otra, buscando una nueva unción? Que porque aquí no está el Espíritu Santo de Dios, aquí no es que se sienta, es que si tú lo tienes. Porque recuerda lo que mencionamos al principio, nos movemos entre dos naturalezas, entre la naturaleza de las tinieblas y entre la naturaleza de la luz de nuestro Dios. Y en ocasiones, sin que nosotros podamos darnos cuenta, estamos caminando por las tinieblas. Cuando nada te gusta, cuando nada te parece bien, cuando todos te caen gordos, cuando a todo le pones la contra y en ocasiones hasta la misma palabra de Dios, mucho cuidado. Habrá que verificar, pues esa es la palabra de Dios, medir los espíritus realmente de quiénes son o de qué son. Así es que Él nos ungió. Desde el momento que nosotros venimos a su presencia, por eso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, dice la palabra de Dios, que todo aquel que se arrepienta, y dice de esta manera, que todo aquel que se arrepienta, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. De manera que al venir, usted cree, usted recibe. Ahora es asunto de mantenerse de pie, creyendo en el Señor. Ahora vamos a la segunda, a la primera a los Corintios, por favor. Primera a los Corintios. Si en ocasiones hay que examinar muy seriamente qué espíritu traemos y qué espíritu hemos recibido y qué espíritu por ahí hemos cachado de andar de un lugar para otro. Porque en esta vida, hermanos del alma, hermanos de mi corazón, hay mucha gente que ahorita está metiendo en las iglesias la metafísica. Escuche la metafísica. Y la metafísica no es una forma de promover el evangelio, sino es una forma de mantenerlo a usted lleno de emociones. Emocionado. Esa es la metafísica. Que usted se emocione, pero que no reciba realmente el evangelio, las buenas nuevas de salvación para su vida. Primera de Corintios capítulo 6, por favor. Versículo 17. Primero los Corintios 6:17 dice así: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Como está la promesa escrita en la palabra de Dios: he aquí yo llego y toco, y el que abra, entraré a él y cenaré con él. Dice el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que hoy vosotros sois el templo del Espíritu Santo? ¿O no sabéis que hoy ustedes son morada del Espíritu Santo? Por eso la palabra de Dios dice: ni no contristáis al Espíritu Santo de Dios. Entonces, para todo esto hay una razón y hay un seguir y un patrón que seguir a través de las Escrituras, no a través de nosotros los hombres, sino lo que la Escritura nos dice, lo que la Escritura nos ayuda a poder entender, a poder comprender, y lo que Dios nos quiere regalar a través de la revelación por el Espíritu Santo en las mismas Escrituras. Juan capítulo 14. Vamos a ver aquí
una regla maravillosa que no es muy difícil de seguir y de hacerla nuestra, donde todo consiste en mantenernos, y que así como nos mantenemos, vamos a leer nosotros en este momento cómo funciona. San Juan 14:15. ¿Lo tenemos? Dice así la Escritura: si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Usted puede amar a alguien que no conoce? Es imposible. Es imposible. Ahí de repente aparece que el amor a primera vista y luego andan las fallas, ¿verdad? Necesita, para manera de amar a alguien, conocerlo, saber sus virtudes y sus defectos. En este caso Dios no tiene defectos. Dios tiene dádivas de amor para nosotros. Tiene misericordia para nosotros. Y el Señor Jesucristo menciona en esto que acabamos de leer: si me amas, guardas mi palabra. ¿Se acuerda que venimos hablando desde un principio? Que nos hizo renacer por medio de su palabra. Ojalá y vengamos notando esto. Si nosotros guardamos su palabra, nosotros nos hacemos acreedores de las bendiciones y maravillas de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios: si me amas y guardas mis mandamientos, yo rogaré al Padre para que les dé el Espíritu Santo. Les leo una vez más. Les leo una vez más. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Para siempre. Yo no sé si usted se fije que aquí hay dos puntos donde confirma como un doble punto que así será. Y luego dice el 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El 18, miren lo que dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, ¿cuál es el requisito? Amar a Dios. Y yo le hago esa pregunta: ¿usted ama a alguien que no conoce? Lo primero que va a decir: ¿qué palabra y qué pregunta tan sin más sentido? Pues es muy lógico. No podemos amar a alguien que no conocemos, a alguien que ni siquiera con él o con ella tenemos una relación. Pero conforme va avanzando el tiempo, vamos teniendo nosotros una relación con Dios. Vamos platicando con Dios. Vamos viendo las maravillas de Dios. Vamos viendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y nos damos cuenta que es un Dios bueno. Que es un Dios que no es como mucha gente lo pinta, como un monstruo, que es un Dios condenatorio. No, es que Él abre la puerta para todo el mundo. Aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y es que en realidad Él no es el que condena. Él no es el que condena. Él mismo dijo: yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvarlo. Los que nos condenamos en ocasiones somos nosotros por nuestras decisiones, por nuestra forma de pensar, por nuestra manera de conducirnos. Somos nosotros mismos que nosotros podemos decir con toda libertad que somos el arquitecto de nuestro propio destino cuando nosotros queremos tomar las cosas a nuestra manera sin consultar
al dador de la vida. Pero si usted consulta al dador de la vida, y usted se va a dar cuenta que Él es bueno, que Él es fiel. Pues el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que mostréis o que presentéis vuestros cuerpos santos, agradables a Dios, como un sacrificio vivo, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios es mala. Dice la Escritura que es agradable y perfecta. Yo desde el momento que vengo a Cristo, yo me entrego a Él. Señor, ayúdeme a conducirme, ayúdeme a mirar, no con estos ojos que miran solamente lo que quieren ver y lo que les conviene, sino ayúdeme a mirar, Señor, con los ojos de discernimiento espiritual, para poder ver, mi Dios, qué es lo que a usted le gusta, lo que a usted no le gusta, para que de esa manera, mi Dios, yo pueda forjar una relación con usted, enamorarme, y que usted habite en mi vida, de hoy para siempre, por todos los siglos. De eso se trata. ¿Usted cree que ahorita ya vengan a recibir una unción nueva? Vengan. ¿Cuándo? O sea, eso es antibíblico, no existe. Al que tenemos que primero venir es a Cristo. Formar una relación con Él, ver lo maravilloso que es Él, ver lo que hizo por nosotros, y ¿quién no se va a enamorar de ese ser supremo y maravilloso? ¿Quién no se va a enamorar de Él? Y una vez cuando vemos esto, nosotros encontramos aquí en San Juan 14:15, dice, si me amáis y guardáis mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre para que os dé el poder, la primicia, la bendición, y con ello, si nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Por eso la Escritura dice, no contristeis al Espíritu Santo de Dios. Acuérdense lo que les dije hace un momento. Si hay algo que Dios no perdona, es la burla contra el Espíritu Santo. O sea, ahorita estás, aleluya, 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 y al rato lo reconoces o lo desconoces, lo haces para un lado. Mucho cuidado con eso. Eso es fatal, tarde o temprano, para la vida de quien creyó y de repente ya no creyó. Por eso es que dice la Escritura, os valdría mejor no haber conocido. ¿Escucharon esto? Dice la Escritura, mejor les valdría no haber conocido. No, así. Y luego existe el otro grupo, queriendo hacer cosas, pensando que no lo va a ver el vecino o la vecina, pero sin darnos cuenta, nos ve el dador de la vida. O sea, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Usted cree que a Dios lo vamos a engañar? Jamás. Es por eso, pues dice la palabra de Dios, que es necesario que aquel que cree se acerque al que es galardonador del que le busca, o sea, premiador de aquel a quien le busca, y lo hace su Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos.